Ahí Carlos está tratando de ingresar, lo admitimos y silenciamos los micrófonos. Ahí está. Javier Canteros está entrando. Vamos a sacar lo que es la vista de cámaras, así no me distraigo. Y bueno, y ahí ya vamos a arrancar entonces. Bueno, habíamos visto un poco el tema de las descargas atmosféricas, habíamos dicho que las nubes, por efecto de inducciones, o sea, de microinducciones que producían las partículas de agua que van navegando en la nube, por decirlo de alguna manera, que bueno, se van para arriba, se congelan, se hacen granizo, el granizo baja, la parte baja de la nube al rozar contra los cristales propios de la nube en la parte alta, bueno, vimos que es de una nube particular que es bastante elevada. Cuando bajan esos granizos caen ya cargados eléctricamente con una inducción electrostática, y eso es lo que va después producir una inducción a nivel tierra y, bueno, a nivel nube, o sea, intranube, entre nube y nube y entre nube y tierra. Habíamos comentado que las más peligrosas eran las descargas que se producían hacia tierra, porque bueno, en definitiva son las que nos pueden llegar a afectar a nosotros, a nuestros equipos, eh, a la red eléctrica en general, ¿no? Eh, Habíamos dicho que, bueno, habíamos explicado un poco cómo es el fenómeno, habíamos dicho que la descarga se producía de manera escalonada. Primero se generaba un camino, cuando se generaba ese camino, después se empezaba a producir lo que son las propias descargas, que se hacía en varias, no se hacía de una sola vez, sino en varias veces. Habíamos dicho que era hasta 46 veces, más o menos 42 veces, lo dice acá el texto, hasta 42 veces. Habíamos dicho que maneja corrientes importantes, hasta 10.000 amperes, que es bastante. Y que la ruptura de lo que es, o sea, lo que es la expansión del aire producto de ese aire caliente es el que producía las ondas sonoras que lo llamamos trueno. Bueno, habíamos dicho como último dato que una de cada 10 veces las descargas eran, digamos, de la nube se descargaba partículas positivas, y que generalmente, o sea, las otras 9 veces restantes se descargan partículas negativas, eléctricamente negativas. Entonces, bueno, la idea ahora es entender cómo funcionan los pararrayos, cuál es el principio de lo que son las protecciones, o sea, cómo nos protegemos de ese tema, de esas descargas eléctricas. Y bueno, lo primero que tenemos para decir es que naturalmente esas descargas, o sea, lo más natural es que esas descargas vayan hacia tierra por este fenómeno, y que para nosotros nos resulta muy natural que la Tierra esté descargada, ¿no? O sea, se producen un montón de descargas eléctricas producto de rayos eh, a nivel mundial y demás. Si ustedes buscaran, hay estadísticas de eso, son números bastante elevados de descargas por segundo que hay a nivel terrestre. Sin embargo, la Tierra se encarga de, bueno, tomar todas esas cargas y las neutraliza, digamos. La Tierra se encarga de neutralizar todas esas descargas. Entonces, para nosotros es natural que la Tierra esté descargada, ¿no? De hecho, los animales y, bueno, inclusive nosotros podemos andar en patas en la Tierra y o sea, notamos claramente que la Tierra está eléctricamente descargada, ¿no? O al menos no sentimos las cargas. Entonces, por eso se dice que la Tierra es eléctricamente neutra y que neutraliza todas las descargas que van hacia ella. Esperen que hay personas tratando de ingresar. Ahí ya las admití. Admitir Oscar Rodríguez. Ahí se suma también Oscar Rodríguez. Y Martín Morel. Bueno, ahí lo admitimos también a Martín Morel. Perdón que justo estaban tratando de ingresar a algunos compañeros. Entonces, bueno,
vamos a arrancar con el tema de pararrayos, ¿no? ¿Cuál es la definición del pararrayo? El pararrayo es un dispositivo usualmente acabado en punta que excita la aparición de la guía. Si se acuerdan, la guía es la primera descarga, ¿no? Por donde después se van a producir los 42 destellos siguientes, o cerca de los 42 destellos siguientes. Entonces es un dispositivo acabado usualmente en una punta. Esto se debe a que en un objeto puntiagudo el campo eléctrico es tan intenso que durante una tormenta se inicia una descarga desde la punta que busca la guía. Eh, o sea, bueno, en lo que es electrotecnia se llama, o en lo que es el estudio de las cargas electrostáticas, esto se llama el poder de las puntas. Las puntas, bueno, tienden a ser más intensos los campos eléctricos. ¿Ya? Si uno, si uno hace una, si uno termina un objeto en una esfera, nota que las cargas se distribuyen por la ley de Gauss, digamos, tienden a distribuirse de una manera, y cuando el objeto termina en punta, se distribuyen de una manera en la cual el campo eléctrico se hace más grande. Eso se demuestra con la ley de Gauss, pero bueno, lo que sí a nosotros nos interesa saber es que el pararrayos tiene que terminar en punta para que justamente tenga mayor posibilidad de empezar lo que es el, la descarga atmosférica, ¿no? Permitir una mejor descarga atmosférica. Entonces, el campo eléctrico es tan intenso durante la tormenta, se inicia una descarga desde la punta que busca la guía. El rayo tiende a caer en esa punta, por lo tanto, si se produce el rayo, las descargas recorrerán el camino más corto y fácil, que es el que conduce el pararrayos. Como este está conectado a la Tierra, el rayo se descarga sin causar daños. ¿Qué nos quiere decir este texto entonces? Es que básicamente lo que se hace es, se pone en la parte más alta de una edificación un dispositivo terminado en punta que mediante un sistema de cables va a llevar eso hacia la Tierra. Ahora vamos a empezar entonces a analizar cada una de las partes que componen un pararrayos, y vamos a ver los distintos tipos de pararrayos que hay. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿A dónde se ponen los pararrayos? O sea, ¿cuál es el criterio para poner un pararrayo? ahora lo vamos a ver más adelante. Ok. Sí, sí, los criterios y demás. Hay toda una Bueno, serie de... Sí. Ahora más adelante, dame un par de minutos que primero vamos a entender el concepto y después vamos a verlo. ok, gracias. Bueno, entonces, las partes principales más frecuentes de un pararrayo son la varilla cilíndrica de 3 a 5 metros de altura con una punta o puntas de acero galvanizado o cobre, instaladas en la parte más elevada del edificio o cualquier otra construcción que lo requiera. La punta está recubierta de wolframio, punto de fusión 3600 grados centígrados, ¿no? Con el fin de soportar las altas temperaturas que produce el rayo al caer. Entonces, eh, ¿qué nos está diciendo? Que bueno, van a terminar en una punta, ¿no? Esta es la punta, y después de esto vienen los mástiles de elevación. Entonces el rayo va a caer en esta punta y nosotros lo tenemos que conducir hasta tierra. ¿Cómo lo conducimos hasta tierra? Bueno, mediante un conductor. El conductor aéreo, formado por un cable de cobre de más de 8 milímetros de diámetro o cable de hierro de más de 11 milímetros de diámetro, también se puede utilizar tubos de los mismos materiales, no está aislado del edificio que lo protege. O sea, nosotros para lo que son las instalaciones eléctricas domiciliarias convencionales, para todo lo que son los tomas de corriente que nosotros tenemos en nuestras casas, por ejemplo, usamos un cable de cobre de 2,5 milímetros, ¿no? Eso es lo que pasa, digamos, en general por todas las cañerías de las casas y demás. Para lo que son descargas atmosféricas, bueno, se recomienda como mínimo 8 milímetros de diámetro del conductor, o sea, un cable bastante importante. No va cubierto, no lleva ningún plástico, porque obviamente este cable al descargar tanta corriente va a levantar bastante temperatura, va a levantar una temperatura importante, entonces no, la idea es no producir incendios.
Así que va, es un cable, o como lo dice acá, un caño descubierto. Eh, y bueno, y por último, lo que va a ser la puesta a tierra, ¿no? O sea, va a haber algo que va a haber que enterrarlo a tierra, se llama jabalina, pero también puede ser unas placas. Entonces, ¿qué es la puesta a tierra? Son placas de cobre o acero galvanizado de 1 metro cuadrado de superficie por lo menos, o sea, las placas pueden ser de 1 metro cuadrado de superficie por lo menos, hundidas en la tierra, en tierra húmeda, unidas al conductor aéreo. Si el terreno es seco, se utiliza como conductor subterráneo un cable muy largo enterrado a lo largo del edificio. O sea, ¿dónde se va a hacer la descarga? Bueno, en unas placas de hierro o en una jabalina, depende, digamos, de la capacidad de disipación de la tierra. Eso depende, digamos, de los minerales que tenga, de la cantidad de agua perdón, de la cantidad de humedad que tenga la puesta a tierra. Puedo utilizar una o varias o un sistema de jabalinas para hacer esas descargas. Normalmente, bueno, las puestas a tierra en general son con un sistema y un método de inspección, acá en este caso una cajita, porque como está en contacto con la tierra, la humedad y demás, esto puede tender a producir, a sulfatarse. Entonces, si además del tema de sulfatarse entran algunos productos químicos, como algunos productos químicos me pueden llegar a degradar el cable, y eso puede producir que la descarga no sea tan efectiva como debería ser, y puede llegar a tener problemas, ¿no? Entonces, por eso es que tiene una boca de inspección para cada tanto, cada, cada X cantidad de años, ir mirarlo, inspeccionarlo y, bueno, y ver que esté en condiciones esas descargas a tierra. Bueno, vamos a tratar de entender entonces cuáles son los tipos de pararrayos disponibles, ¿no? Hasta ahora hablamos, digamos, del más sencillo, que es poner básicamente un fierro arriba del techo y un cable para descargarlo hacia tierra. Vamos a ver que es un poco más complicado, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de pararrayos. Los tipos de pararrayos, el primero es el tipo de Franklin, que va a ser el efecto el que mencionábamos recién, ¿no? En la teoría del efecto de punta, es decir, que las cargas se acumulan en la parte puntiaguda de un conductor, y los campos eléctricos son más intensos allí. Por lo tanto, las descargas eléctricas se dirigen a la punta del pararrayo, el punto más alto, y el sistema está formado por las partes anteriormente descritas, ¿no? Por lo que recién vimos. La zona de cobertura es un cono cuya base tiene un radio igual a la distancia desde la Tierra a la punta del pararrayo. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo pongo el sistema, ¿no? El pararrayo lo pongo en la punta, en la parte más elevada de la edificación. Esperen que Oscar Rodríguez está tratando de ingresar. Ahí lo admitimos. Y bueno, y en función de la altura a la cual lo pongo, ese es el radio de cobertura. O sea, si yo tengo, por ejemplo, lo coloco en una torre de 10 metros, el radio de cobertura va a ser, a partir de esa punta, 10 metros de radio. O sea, 10 serían 20 metros de diámetro, ¿no? Esa es sería el diámetro de cobertura. Con lo cual, bueno, cuanto más alto lo ponga, puedo ir regulando lo que me va a cubrir, ¿no? Imagínense una torre eh, o sea, la cobertura que puede llegar a tener una torre de lo que sería una torre estas que se utilizan para poner las antenas de comunicación, o un edificio de varios pisos.
Hola, hola. Sí, perdón, tuve un problema acá con el micrófono, ahí ya lo corregí. Se me desconectó algo y ya está corregido, perdón. Bueno, entonces, habíamos dicho que, bueno, si en función de la altura a la cual conectaba el pararrayos tipo Franklin, tenía el diámetro o el radio de cobertura, ¿no? O sea, eso es algo, digamos, lineal. Más alto, más radio de cobertura tengo. ¿Cómo venden el sistema de pararrayos, no? Esto, digamos, es directamente del datasheet de un sistema de pararrayos, tipo Franklin, justamente. Y bueno, lo que nos venden es lo que veníamos mencionando. La punta del pararrayo, la que vimos recién, el mástil de elevación, y estos son los anclajes cuando lo tengo que poner en una pared. Si lo tengo que poner en un techo, tengo lo que se llama el soporte para el mástil. Los mástiles vienen seccionados, yo puedo tener, o sea, los puedo ir acoplando para tener mayor altura, si es que necesito, ¿no? A partir de ahí viene el cable de bronce que vimos recién, de cobre, el cable de cobre que, bueno, termina bajando hacia las diferentes jabalinas, o sea, el sistema de disipación enterrado en la tierra. Como ven, es muy sencillo, muy intuitivo. A ver, voy a hacer una pausa para consultar si me vienen escuchando bien, porque ahora me quedó la duda. Sí, se escucha perfecto. Una pregunta, ¿por qué Sí. tienen dos bolas de inspección estos rayos? Bien, eso en realidad es un cálculo que que se hace es en función de los metros cuadrados que vos tengas de superficie a cubrir, tenés que tener una determinada cantidad de lo que serían jabalinas, ¿Tierra? sí, de jabalinas o puestas a tierra. Incluso en lugares donde el terreno es muy seco y tenés muy baja cantidad de sales o de partículas metálicas en el suelo, te ves en la obligación de armar un sistema de placas. Tenés que meter, en vez de meter varillas, tenés que meter placas. Eso va a ser en función de la tierra, ¿no? Okay. Que tengas o sea, de la resistividad de la tierra en el lugar. Profesor, le hago una pregunta. Sí. ¿Y a cuántos metros va de la tierra para abajo la jabalina que se ponen? Normalmente entre 1,20 y 1,50, pero acá en Buenos Aires, ¿no? Cuando vos te vas hacia otros lados, el sistema de puesta a tierras ¿Hacia otros países o hacia otras provincias? Hacia otras provincias, inclusive. Por ejemplo, no es lo mismo poner en terreno montañoso, donde vos tenés un nivel o sea, encima tenés, por ejemplo, en lo que son piedras calizas, la resistividad es menor. Entonces una superficie montañosa con piedras calizas o piedras cementeras, tenés que calcular de una determinada manera. Y bueno, y en lugares montañosos con caídas de deshielo, tenés menor resistividad. Entonces es más fácil por ahí. Inclusive, no siempre perdona que cierro el concepto, inclusive las jabalinas no siempre se entierran a 90, o sea, perpendiculares a la tierra, sino a veces en los terrenos montañosos tenés que inclusive poner la jabalina en función del ángulo de inclinación del terreno.
¿no? O sea, no es tan Está sencillo. bien. O sea que acá un edificio acá en Capital que ponga un pararrayo va 1,5 metros para abajo, la descarga. A ver, sí, ojo. Ojo, ojo porque en líneas generales sí, Ojo al pero piojo. porque también tenés Profesor, lo que es la descarga a tierra de los Sí, sistemas eléctricos, que es lo que vamos a ver después. O sea, vos tenés la descarga eléctrica de los que son lo que se llama descargas perdón, vamos a aclarar el tema. Vos tenés puesta a tierra para descargas atmosféricas profe, y después tenés puesta a tierra para descargas eléctricas. Sí, sí. por favor, ¿no podría anular el audio del resto de la gente? Porque se escucha un sonido medio extraño. sí, ahora lo anulamos para que estaba terminando la conversación con Laura, creo que, Laura. ¿no? Laura, sí. Buenas tardes, Sí, profesor. Laura, Disculpe la demora. Carlos Grucci. siempre ¿Está bien, tarde de Carlos? Grucci. Está bien, profesor. Entonces quedamos así. O sea que en un edificio en Capital es de 1,5 metros a 2 metros que se ponen las jabalinas de un pararrayo. Por más que el edificio tenga 100 metros. Eso no importa. Sí, ahora vamos a terminar de ver cómo es ese tema. Pero sí, Bueno, en líneas generales, sí, vos tenés eso. A veces tenés, por ejemplo, en lugares como, por ejemplo, el otro día vi una planta industrial que están armando en General Rodríguez. sí. Y todo lo que son descargas eléctricas y descargas atmosféricas, lo hicieron directamente alrededor de toda la base alrededor de toda la Pará, base pará. cimental, o sea, Pará un alrededor poquito. de todo el cimiento pusieron jabalinas para descarga eléctrica, porque bueno, piensan que es una zona de rayos y demás, hicieron el cálculo de Claro. eso, ¿no? Y porque en el campo debe haber más. Sí, ahí va, para que voy a silenciarlos, así cierro el concepto, porque si no está empezando a ¿dónde están? Participantes. Silenciar a todos. Sí. Ahí está. Bueno, ahí vamos a andar un poco mejor del audio. ¿Cuál es el concepto de esto? Que nosotros tenemos que saber, como licenciados, que en algunos, o sea, que en determinados casos, que ahora lo vamos a ver, es necesario la puesta a tierra para descargas atmosféricas, conviene tenerlo. Si nos dicen cayó un rayo en la zona y se quemaron equipos, bueno, ¿cómo están o sea, hay que empezar a auditar a ver cómo están el sistema de descargas atmosféricas, ¿no? Si hay pararrayos, si no los hay, sugerirlos. Si los hay, inspeccionarlos, o sea, ver cómo está el tendido de este caño, ver cómo están las uniones en las bocas de inspección, ver si hay un relevamiento de las bocas de inspección. Ese es el trabajo, ¿no? Si nosotros tenemos que instalar uno, bueno, tenemos que llamar a un ingeniero eléctrico para que nos haga los cálculos correspondientes a un sistema de pararrayos. Pero bueno, más o menos sí. Pero bueno, en líneas generales, si nos habla, bueno, te sugiere un sistema, para esta zona te sugiere un sistema de rayos Franklin, bueno, saber de qué se trata, ¿no? Si nos dices te sugiere un sistema de rayos inductivo, bueno, saber de qué se trata, ¿no? Sistema para rayos inductivos, entender un poco de qué se trata. Profesor, disculpe. Idea. Sí. Consulta, ¿esto lo deberíamos sugerir nosotros o no lo debería sugerir Seguridad y Higiene? Sí, Más que nada, no como método correctivo, sino como método preventivo. Yo, por ejemplo, en mi trabajo nadie sugirió esto y cayó un rayo y se quemó todo lo que es los sensores de detección contra incendio, de la red de incendio, sí. Y hoy en día sale fortuna, estamos hablando de más de $1.000.000 arreglar toda esa red de incendio. Ya se puso el pararrayo, pero el daño ya está causado. Sí, por eso es cuando nosotros asumimos como gerentes de seguridad o como más si vamos a estar a cargo de una estación de monitoreo donde los equipos tienen costos importantes, ahí es donde, bueno, necesitamos entender este tema de las descargas atmosféricas, sugerirlas cuando están,
Más allá de que es una obligación de parte de seguridad y higiene, pero el personal de seguridad y higiene no siempre tiene los conocimientos necesarios para ponerlo, ¿no? La realidad es que si se quema un equipo, a nosotros como licenciados o sea, en los equipos que tenemos a cargo nos van a preguntar, bueno, ¿qué pasó que se quemó? ¿Cuál es la razón? ¿Se puede proteger de alguna manera? Y bueno, y a partir de ahí empezar a darlo. Sí, yo en general les sugiero que cuando tomen una planta o cuando vean, cuando se los ponga a cargo de un sistema de seguridad, bueno, traten de ver estos temas, lo pregunten, lo analicen. Si hay, bueno, pedir que se inspeccione, ¿no? Que vean cada tanto si se está inspeccionando, si lleva un registro de inspección y demás. Si no lo hay, sugerirlo. Sugerirlo significa, bueno, presentar el presupuesto, y bueno, y en el momento que nos dicen, no, por ahora no lo hacemos, listo, ya nosotros no asumimos el riesgo. El riesgo lo asume el que dijo que no, que puede ser los gerentes o los dueños. Pero ya por lo menos saben que si cae un rayo se le van a quemar probablemente hay grandes posibilidades que se le quemen los equipos. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces las descargas son atmosféricas, estamos viendo lo que son para rayos y estamos viendo en particular el Franklin, ¿no? Que es el más sencillo. Bueno, vamos a ver si vamos a silenciar los micrófonos. Ahí está. Bueno, el radioactivo, ¿no? Bueno, el tipo radioactivo contiene una caja con una pequeña cantidad de isótopos radioactivos cuyo fin es ionizar el aire circundante. Los iones que se producen favorecen el camino que ha de seguir la guía. Su área de protección es una semísfera de unos 200 metros de radio que cae hasta el suelo en forma de cilindro. Actualmente se encuentra prohibido en muchos países, ¿no? Entonces, el Franklin habíamos dicho que tenía un cono de cobertura, ¿no? Cubría en forma cónica. En vez de cubrir en forma cónica, cubre en forma semiesférica, ¿no? Como si fuera una semiesfera, un domo. Se puede decir como si nosotros pusiéramos un domo contra rayos en ese sector. Obviamente, digamos, 200 metros es un radio de cobertura bastante importante, ¿no? Pero bueno, sería ideal para casi cualquier planta industrial. El problema de esto es que, bueno, no es un elemento que se consiga fácilmente. De hecho, bueno, en algunos países está prohibido, acá en Argentina está prohibido, al igual que o sea, no están, digamos, prohibidos, sino que acá no se fabrica lo que son o sea, no hay fabricación no tenemos fábricas de isótopos radioactivos, y bueno, y por ende, y lo que son las trabas para importación también son complicadas. Otro elemento que en lo que es seguridad electrónica también tiene isótopos radioactivos, como ustedes ya sabrán, son los detectores de humo, ¿no? Los detectores de humo iónicos actualmente no se consiguen justamente por esa misma restricción, ¿no? Esperen que Edgardo Arias se está sumando, ahí lo admitimos. Bueno, otro tipo de pararrayo, ¿no? El que se llama ion o corona solar, y este tiene un dispositivo eléctrico emisor de iones y un acelerador de partículas polarizada. Es más eficaz que el radioactivo, ya que este último produce una ionización constante, mientras que la emisión del primero se incrementa en forma proporcional al cuadrado de la disminución de la distancia. O sea, nos está hablando básicamente de que este es más efectivo, pero es eléctrico. Aumenta las posibilidades de la guía, dejar de bueno, no genera una ionización peligrosa para la salud de las personas que viven en las zonas o el medio ambiente. Consiste en dos electrodos
entre los cuales se producen fluidos eléctricos y una pequeña luminosidad, el efecto corona. Necesita energía eléctrica para el ionizador. Bueno, básicamente se trata de hacer un efecto corona o ionizar el dispositivo. Ahí aún no se abre el micrófono. O sea, se trata de ionizar, es como decir, ionizar, ¿qué es? Es crear partículas, partículas con una carga, con una determinada carga positiva o negativa, alrededor del dispositivo. Este crea ese tipo de partículas alrededor del dispositivo, con lo cual cualquier rayo que caiga ya no tiene que hacer un camino, o sea, dentro de la zona de cobertura de este, ¿no? Si el otro era 200 metros, se te dice que es más de 200 metros. Cualquier rayo que intente caer va a encontrar sí o sí el camino más rápido a través de este dispositivo. ¿Cuál es la desventaja? Que necesita tener o sea, necesita ser energizado. Necesita energía eléctrica para que trabaje ese ionizador. El piezoeléctrico, bueno, el tipo piezoeléctrico se basa en el fenómeno que presenta el cuarzo. Al ser presionado produce una descarga eléctrica entre dos electrodos. En este caso, la fuerza es producida por el viento al actuar sobre el vástago de los pararrayos, por lo que funciona mejor cuanto más fuerte es el viento. Bueno, este es, digamos, de alguna manera similar al anterior, solo que la carga o la parte, digamos, del dispositivo eléctrico lo hace mediante un elemento basado en el cuarzo que se llama piezoeléctrico. El piezoeléctrico, la particularidad que tiene es que, o los cristales piezoeléctricos, la particularidad que tienen es que si uno le aplica energía, tienden a producir un movimiento muy pequeño. Por el contrario, si uno le aplica una compresión, tienden a producir una energía. Bueno, es parte de los semiconductores, ¿no? Evidentemente. Entonces estos transforman directamente lo que es la energía mecánica en eléctrica. Entonces, en base a esa... Entonces, utilizan el viento, por eso el dispositivo piezoeléctrico está en esta parte, la parte, digamos, media, de manera tal que la punta, cuando se mueve a través del mástil, produce esos movimientos de compresión, y eso es lo que después me ioniza la parte de la punta, y bueno, y eso es lo que después atrae los rayos. Después el sistema sigue siendo el mismo, ¿no? El de la descarga va a después tener el cable, y va después el anclaje a tierra, o la descarga a tierra, la puesta a tierra. El tipo jaula de Faraday o reticular. Este es el último tipo de los tipos de pararrayos. La jaula de Faraday es básicamente, ¿cómo decirlo? Una jaula, como si fuera una jaula de pájaro, totalmente de metal, y la característica principal es que si uno hace una descarga eléctrica sobre la jaula, la electricidad, digamos, no puede ingresar hacia el interior de la jaula, o no tiende a ingresar hacia el interior de la jaula, no ingresa directamente. Sino se desplaza por todo el exterior. O sea, es de alguna manera aísla eléctricamente a cualquier descarga que venga desde el exterior. O sea, el interior queda totalmente protegido. Este tipo de jaulas generalmente se suelen armar en lugares donde haya subestaciones de trabajo, o sea, subestaciones o lugares donde haya corrientes eléctricas bastante elevadas, para, bueno, justamente si hay alguna descarga, que el operario quede protegido, ¿no? Eso es básicamente lo que es una jaula de Faraday. Es bastante conocido el fenómeno. Entonces, basándose en eso, lo que se hace es un sistema para las descargas a tierra. Y esto sirve más que nada cuando tengo superficies más anchas que altas. O sea, cuando digamos,
hacer una torre o una elevación me resulta bastante oneroso, bastante caro. Entonces, si tengo ese caso, se utilizan estos. Básicamente consiste en un sistema de varias, ¿se acuerdan que esto lo llamamos la punta de Faraday, ¿no? Las puntas las puntas de lo que sería el sistema de Franklin, perdón. Distribuimos las puntas de lo que es el sistema de Franklin alrededor de la superficie del techo, las unimos eléctricamente con el cable de 8 milímetros de cobre, lo unimos eléctricamente y hacemos la descarga hacia tierra. Entonces de esa manera es como si estuviésemos poniendo diferentes pararrayos para cubrir toda la superficie. Entonces esto, bueno, me protege las superficies de este tipo, que son, digamos, más anchas que bajas, que altas. Juan, Bueno, una acá, consulta. sí, ¿Y todo este sistema de pararrayos y demás, lleva algún mantenimiento? ¿Hay que hacer una revisión periódica del sistema? ¿Cada cuánto? ¿Está normado? ¿Una vez por año? ¿Cada 2 años? bien. Es buena la pregunta, no está normado, pero sí es recomendable hacerlo semestralmente. Más que nada, el gran problema que tienen estos sistemas no es tanto en la parte, digamos, de los elementos, como puede ser las juntas, las conexiones y demás. Ahora vamos a ver, más adelante vamos a ver cómo se hacen estas conexiones, incluso algunas se hacen por soldadura exotérmica, entonces no hay problemas de eso, o por uniones, digamos, por prensado, hay diferentes tipos de conectores, se tiende a ser muy prolijo en estas cosas, ¿no? El problema que los tenemos son siempre en la última unión entre lo que sería al igual que lo que es los sistemas de puesta a tierra eléctricos, el problema lo tenemos casi siempre en las uniones entre el cable de bronce y la jabalina que se mete en la tierra por problemas justamente de sulfatación. O sea, la sulfatación que empieza a generar problemas de conexión en ese punto. Ese es el punto más crítico. Entonces eso es lo que generalmente se tiende a investigar, digamos, a relevar. El otro Perdón, modo, sí, una pregunta. Yo he visto en un cliente mío que hacen un control periódico de la puesta a tierra y vienen con toda una aparatología para ver si la calidad de la puesta a tierra es buena. Ponen un montón de jabalinas y prueban a verificar si la puesta a tierra es correcta. exactamente. Y lo hacían, por el consulté me llamó mucho la atención, lo hacían 2 veces por año o una vez por año, depende de la calidad que tenía la puesta a tierra. Exactamente, sí. Eso es lo que, bueno, iba a agregar ahora. El sistema de medición se hace con un sistema que se llama telurímetro, que consta de justamente una serie de, por lo menos son 4. Por lo menos 4 jabalinas que se entierran en la tierra, o que se ponen en la tierra, y en base a eso se saca algo que se llama gradiente resistivo de la tierra. Bueno, ese es el modo correcto de hacerlo, y nos dice cómo va aumentando o disminuyendo la resistividad de la tierra en función de la distancia. Entonces de esa manera más o menos se puede determinar si una puesta a tierra es buena o es mala. Es un método normado, ese método de medición es normado, está en las normas IRAM. Ahora vamos a hacer un poco el giro ese, ahora que para nosotros que estamos estudiando esto ya nos resulta bastante intuitivo el tema de decir, digamos, la idea de ver este tema de descargas atmosféricas es justamente para que nos resulte intuitivo el tema de pensar que la energía eléctrica se puede descargar tranquilamente a tierra y se neutraliza en la tierra, ¿no? Un poco, digamos, remontándonos a la pregunta que nos había hecho, creo que Laura, o no me acuerdo quién, el tema de, ¿es necesario instalar pararrayos? ¿Es obligatorio?
ahora vamos a entrar un poco en eso, ¿no? Hay una serie de mapas que se llaman los mapas isoceráunicos, que mide la cantidad de rayos anuales por región. Por ejemplo, Mendoza tiene entre 20 y 60 rayos anuales por kilómetro cuadrado. Digamos, hay gente que estudia los fenómenos climatológicos y lleva registro de eso, ¿no? No vamos a entrar en los cálculos, pero sí hay un cálculo que lo hacen los ingenieros eléctricos para evaluar la necesidad de instalar un pararrayos. O sea, no es algo, digamos, o sea, nosotros todavía no tenemos las herramientas matemáticas, sí, pero las herramientas, digamos, de conceptos eléctricos para entender a qué se refiere este cálculo, ¿no? Pero bueno, sepan que sí, o sea, si es necesario, ¿no?, poner un pararrayos, bueno, tiene que venir alguien, calcularlo y darnos la determinación. Generalmente un ingeniero eléctrico. En general lo que se dice es que, bueno, en función del mapa de rayos por kilómetro cuadrado, se determina si hace falta o no instalar un pararrayos. Entonces ahora vamos a entrar en ese tema, ¿no? Bueno, siempre partimos de lo mismo, ¿no? La Ley de Seguridad y Higiene de la República Argentina, la 19.587, mediante su decreto reglamentario, se exige la aplicación obligatoria digamos, de la Asociación Electrotécnica Argentina, las normas de la Asociación Electrotécnica Argentina. En este caso en particular, habla de la 90.364, que es el que se refiere a la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles. Bueno, esta reglamentación, basada en el Consejo de Especialistas y Profesionales de Rubro, llama en su sección 771.19.4 a la obligación, y esto ya es parte de la norma, ¿no? O sea que es obligatorio. Es obligatorio porque lo obliga la Ley de Seguridad e Higiene, que es una ley nacional, entonces es obligatorio para toda la República Argentina. A la necesidad del uso de dispositivos de sobretensión, lo llama DPS, en zonas donde el impacto de rayos sea perjudicial desde un punto de vista físico y económico, segregando estas zonas según la cantidad de días de tormenta por año. Y acá tenemos, bueno, entonces, cómo es este tema, ¿no? Entonces, ahí lo que me está diciendo es que va a haber zonas en las cuales va a ser obligatorio la instalación de pararrayos. Bueno, tenemos acá dos mapas donde dice, bueno, el número... Esperen que Gustavo Otero está tratando de entrar. Denme un segundo, por favor. Número medio anual de días con tormenta eléctrica. Bueno, obviamente en la zona de Misiones, Chaco, es donde más tormentas hay por año. Y el riesgo de muerte por caída de rayo en lo que es Capital, Santa Fe, Córdoba, bueno, Misiones, es bastante alta en función de este estudio, ¿no? Pero bueno, ese es un dato nada más. Lo que a nosotros nos interesa es quizás un poco más esto. Este es el mapa del que veníamos hablando y bueno, acá nos dice quién lo realizó, los niveles ceráunicos de... Entonces, vamos a tratar de entender un poquito esto, ¿no? Entonces, básicamente lo que me dice es que por encima de 25, es decir, por encima de 25 es de uso obligatorio el tema de los pararrayos. O sea, por encima de 25, ¿no? Y estas son las escalas. Esto es entonces la cantidad de tormentas que hay por kilómetro cuadrado anual. Y vemos cómo a medida que nos vamos acercando hacia la parte, digamos, más tropical, tenemos justamente mayor cantidad de lluvias y tormentas y por ende mayor probabilidad de caída de rayos, ¿no? Entonces, ya a partir de esta región,
o sea, todo Capital, todo Buenos Aires y todo lo que sea hacia el norte, tenemos la obligación de tener el sistema de pararrayos. Es básicamente ese el concepto que queríamos mostrar acá. En definitiva, esto es un poco lo que dice la norma, ¿no? De la AEA. Entonces, inmueble equipado con pararrayos, sistema externo o primario, es obligatorio cuando tengo más de 25, o sea, el AQ, que es el nivel de caída de tormentas por año por kilómetro cuadrado, cuando es mayor a 25, es obligatorio. Cuando es menor o mayor a 25. Inmueble alimentado con baja tensión por una red totalmente aérea o parcialmente aérea, si el nivel es menor a 25 por año, no es obligatorio. Si es mayor a 25 por año, es obligatorio. Entonces estamos hablando de una red totalmente o parcialmente aérea, en baja tensión, ¿no? Entonces vamos a volver acá, y por ejemplo, para este sector no sería obligatorio, pero para lo que es Gran Buenos Aires sí sería obligatorio. ¿Se entiende más o menos este concepto? Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Gustavo Otero habla. Sí, Gustavo. Yo lo que le quería consultar es lo siguiente, esa obligatoriedad, ¿sí? ¿Es para todos los edificios o para todas las casas o depende de algo en especial? Me explico, porque por ejemplo, yo vivo en Buenos Aires, no tengo un pararrayos, pero sí tiene un edificio de al lado. No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende. En teoría es obligatorio. O sea, yo como dueño de una propiedad debería tener la obligación de tener el pararrayo en mi casa, ¿no? Si vivo en Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la red eléctrica en Gran Buenos Aires viene a través de, viene a través de la calle. O sea, es efectivamente la red de distribución eléctrica es aérea o parcialmente aérea, ¿no? Porque la parte de afuera, digamos, viene directamente por forma aérea. Cuando ingresa a mi propiedad, bueno, ahí ya empieza a ser canalizada o subterránea. Yo tendría la obligación de tener un pararrayo. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Nosotros después asumimos el riesgo. Sí, gracias. No. Sí. Salgo. Perdón, pero el rayo no cae directamente sobre la propia red eléctrica cuando está aérea por postes. Sí, cae sobre la red eléctrica aérea. Ahora, después más adelante vamos a ver de qué manera se protege eso. Generalmente en esa distribución eléctrica lo que debería haber es un cable desnudo que hace de pararrayos para la protección de la red eléctrica. Ese cable desnudo que va por encima de toda la red eléctrica, ese debería tener la descarga a tierra en cada poste o cada determinada cantidad de postes, y ahí se produce la descarga. Una especie de puesta a tierra. Esa es la puesta a tierra, sí. La puesta a tierra va por encima de toda la red. Sí. Pero la obligación ante quién, porque no hay ningún ente que controle eso. Bueno, ese es el tema. No hay, digamos, una... para la norma está, ¿no? O sea, la norma dice que es obligatoria. Es algo de lo que uno se puede agarrar cuando tiene que defender la instalación de un pararrayos, ¿no? Pero Claro. la realidad es como en varias normas, no hay un organismo que oficie de contralor o de policía que, digamos, vaya casa por casa revisando que se haya hecho esa instalación, ¿no? Claro.
Gracias, profesor. No, por favor. Bueno, otro dato importante es en inmuebles alimentados en baja tensión por una red totalmente subterránea, como la que tiene Capital como la que tiene Capital, en su mayor parte, no es obligatorio, sea que sea por menos de 25 o por más de 25 días por año, o sea, el nivel teráugico sea grande o chico, no es obligatorio la instalación de pararrayos, o sea que teóricamente acá en Capital no debería ser obligatorio, pero sí es importante tenerlo para la protección en torres de telefonía y, bueno, y demás equipos y demás elementos que terminen en puntos, en punta y más. Esta tablita nos hace entender un poco eso, ese tema. Bueno, entonces, hasta acá lo que es, a ver si, creo que hasta acá era lo de pararrayos, y ahora entraríamos entonces a lo que es el tema de puesta a tierra. Bueno, no sé si ahora quieren hacer una pausa, sí, vamos a hacer una pausa antes de entrar en lo que es puesta a tierra de 5 minutos, o hasta 10, son y 3 hasta 10, así tomamos un té o algo y seguimos ya entramos de lleno en lo que es puesta a tierra. ¿Les parece? Sí, profe, yo si no lo toma mal, Sí, profesor. la dejo la clase, yo estoy en el trabajo ahora. Bueno, ¿Hay algún problema? no, mandame un WhatsApp y bueno, todos hagan lo mismo, mandame el WhatsApp con el presente, así lo voy anotando. Bueno, buenísimo, le agradezco mucho. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chicos. Bueno, pauso la grabación, después hágame acordar de ponerlo de nuevo. Así, ahí está. Bueno, ya les pasé entonces lo que es el tema de... les voy a pasar esto, que es las normas IRAM, que por si alguno, bueno, tiene interés después de profundizar en eso, necesita profundizar en eso, puede buscar las normas y leerlas. Bueno, son bastantes, ¿no? Los materiales aptos para lo que es la construcción y demás. Obviamente siempre hay que seguir las recomendaciones de la Asociación de Electrotécnica Argentina. Y bueno, y un poco lo que vamos a ver ahora, esperen que Oscar Sosa se está sumando. Un poco lo que vamos a ver ahora es un resumen de este conjunto de normativas, algo muy resumido de este conjunto de normativas y lo que dice la reglamentación, ¿no? Vamos a arrancar dando algunos conceptos básicos de lo que es protección a tierra, definiciones y conceptos, o sea, más que nada definiciones para hablar de lo mismo, digamos, o para entender un poco la terminología. Tierra de protección significa que los sistemas eléctricos se conectan a tierra con el fin de limitar la tensión que pudiera aparecer en ellos por estar expuestos a descargas atmosféricas, por interconexión en caso de fallas con sistemas de conexiones superiores, o bien para limitar el potencial máximo con respecto a tierra, producto de tensión nominal del sistema. Este tipo de conexiones se denomina tierra de servicio. Entonces, esa es la definición de protección a tierra. Ahora igual después vamos a analizarlo desde otro punto de vista y ahí vamos a entender un poco más. La tierra de servicio significa, bueno, que cuando hay tierra de servicio, los equipos eléctricos se conectan a tierra para evitar que la carcasa o cubierta metálica de ellos represente un potencial respecto de tierra que pueda significar un peligro para el operario o usuario del equipo. Este tipo de conexiones a tierra se denomina tierra de protección. ¿Qué es la tierra de protección entonces? Tierra de referencia se entiende por tierra de referencia a la tierra que se le asigna un potencial. Electrodo de tierra se define por electrodo de tierra a un conductor, cable, barra, tubo, placa, etc., enterrado en contacto directo con la tierra o sumergido en agua que esté en contacto con la tierra. O sea, lo que serían las jabalinas y demás. Las mallas de tierra es el conjunto de electrodos unidos eléctricamente entre sí, o sea que un conjunto de varios electrodos hace una malla de tierra. Y la conexión a tierra es la conexión eléctrica entre
una malla o un electrodo en tierra y una parte exterior. Las partes de conexiones a tierra no aisladas y enterradas se consideran como parte de malla o de electrodo. Bueno, son algunas definiciones de este tema de puesta a tierra, ¿no? Poner a tierra, cuando un equipo o instalación está conectado eléctricamente a una malla o electrodo a tierra, receptividad de un terreno es la relación entre tensión de la malla con respecto a tierra de referencia y la corriente que pasa a tierra a través de la malla. Y después el gradiente superficial, que lo habíamos hablado hace un ratito, es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos de la superficie del terreno o del agua distantes entre sí en 1 metro. Conceptos, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver un poco la parte que nos interesa, ¿no? Algunos conceptos un poco que son, digamos, más profundos que nos interesan. Esperen que hay algo acá que me molesta. La barra esta, bueno. Entonces, un concepto básico que hay que entender es la diferencia entre la conexión a tierra y el neutro. Es un concepto que en líneas generales se confunde bastante gente y eso, bueno, trae acarreado un montón de problemas. Digamos, no problemas en sí, pero es un concepto, digamos, que lo tenemos que tener claro. Entonces, un error común en la conexión de un equipo o en la transmisión de tensión en un conductor es la confusión entre tierra, GND, y neutro, N. Aunque idealmente estos dos terminan conectados en algún punto de la Tierra, la función de cada uno es muy distinta. El cable neutro es el encargado de la transmisión de corriente y el conductor a tierra es una seguridad primaria de los equipos contra shock eléctrico. Identificarlos como si cumplieran la misma función sería anular la seguridad de tierra contra el shock eléctrico. En el hipotético caso, se tome el neutro y la tierra como la misma cosa, cuando el cable a tierra se corta o se interrumpa, la carcasa de los equipos que estén conectados a la tierra neutro tendrán el potencial de la línea y así toda persona o ser que esté conectado con ello estará expuesta a una descarga eléctrica. Este, digamos, es el texto. Ahora vamos a entender un poco el concepto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a partir de lo que es la generación, ¿no? Cuando se genera, o sea, cuando la tensión, digamos, sale de una planta generadora, ¿no? Que puede ser una planta generadora a combustión, o una planta generadora hidroeléctrica, o una planta generadora, digamos, radioactiva por radiación de isótopos. Sea lo que fuere, todo termina en generadores que básicamente son generadores muy grandes, son generadores eléctricos que giran. Y se aprovecha ese giro para generar a través de un mecanismo. O sea, a través de inducciones eléctricas se produce la generación de tensiones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco de lo que es el transporte, más allá de lo que es la forma de generarlo. Que normalmente se genera entre 20, o sea, sale de la planta generadora con 22.000 volts. A través de un transformador, los transformadores lo que hacen es elevan o bajan la tensión. Se eleva la tensión a 500.000 volts, se lo manda a lo que es la parte de transmisión, a la parte de transmisión, digamos, interestatal o interprovincial. A partir de ahí se manda lo que son los transformadores de media tensión, como lo vemos acá, transformadores de media tensión, se los puede bajar hasta 66.000 volts en lo que es el tema de las plantas transformadoras. Y bueno, y se empieza a bajar de media tensión hacia baja tensión, siempre a través de un transformador. Y por último, a través de un transformador, de otro transformador, se empieza a bajar más la tensión hasta llegar a los 230 volts, que son los 220 volts, o 380, que es lo que usamos nosotros en nuestra red de distribución, o en nuestras casas, ¿no? Perdón, ¿la media tensión cuál sería? La media tensión, Cuando baja de los 500.000. Bueno, acá pusimos 4.000 volts, pero en realidad, perdón, los 66.000 volts, pero en realidad
la ley de seguridad y higiene define los diferentes tipos de tensión, o sea, media, alta y baja tensión, y después lo que es tensiones de seguridad, pero lo vamos a ver más adelante, en un par de clases más. Ahí vamos a ver cuáles son efectivamente lo que es baja tensión, media tensión y alta tensión en función de lo que nos dice la norma. Y eso nos va a llevar después a entender un poco cómo se hacen las maniobras, o sea, cómo se hacen los trabajos para cada una de estas tensiones, o sea, cuáles son los tipos de recaudos que tengo que tomar antes de trabajar en cada una de estas tensiones, si es que lo tuviese que hacer, ¿no? Si es que lo tuviese que hacer alguien. Puede ser que 13.000 volt, que alguien me ha dicho, que son las redes que se usan acá en Gran Buenos Aires, esta media tensión, que están en esos transformadores aéreos en los barrios, llega a 13.000 Sí. y ¿puede ser? Sí, ¿O entendí más? sí, más o menos en 13K, pero no te preocupes por ahora por eso, porque más adelante lo vamos a Bueno, analizar. una curiosidad nada más, porque como acá dice 66, Sí, parecía altísima. en la planta generadora. Perdón, en 66.000 en lo que es la Media tensión, estación, acá dice. la estación transformadora, sí. Más adelante eso lo vamos a ver. Si esto por ahí no son los valores correctos de acuerdo a la normativa nuestra. Si fue la pregunta, no son los valores correctos para la normativa nuestra. Pero sí el sistema de transmisión es esta. En definitiva es esta, ¿no? En lo que nos vamos a centrar ahora es básicamente en esto, en el último transformador y cómo llega a la parte residencial. Ahora nos vamos a centrar en esa parte particular, en esa parte, para entender cómo se usa o qué nos dice la norma respecto de la puesta a tierra. Que es básicamente esto de lo que comentabas recién, Sí, sí. Carlos, de los Sí, transformadores Yo entendía que era hasta 1000 la baja. A baja tensión. Está bien. Por ahora no se preocupen por eso. Más adelante lo vamos a estudiar bien. Ok, gracias. No, por favor. Entonces, bueno, acá tenemos lo que es el transformador trifásico, de lo que sería baja tensión, o sea, a baja tensión, de media a baja tensión, y cómo es internamente. Y acá, bueno, vamos a prestar un poquito de atención para entenderlo. Si entendemos el concepto de esto, vamos a entender el concepto que nos trajo hasta acá, ¿no? Tratar de entender cuál es la diferencia entre neutro y tierra. Eso es lo que estamos tratando de entender, ¿no? Básicamente los transformadores trifásicos tienen 6 bobinados, ¿no? Uno para cada fase. O sea, cuando uno genera, o sea, en los generadores siempre se manejan en 3 fases. Constructivamente, el generador eléctrico tiene 3 bobinas separadas, justamente separadas, digamos, mecánicamente, y esa separación mecánica después se convierte en una separación eléctrica de cada fase, de cada una de las fases. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es saber que son 3 fases, R, S y T, acá digamos, para el país los nombra así, les da ese nombre, la Asociación Eléctrica Argentina, R, S y T. Pero bueno, básicamente en lo que consiste un transformador de esos grandes que están por ahí por la calle, son en 6 bobinas, 2 para cada una de las fases, solidarias esas bobinas, todas en lo que se llama una herradura o una armadura, que tiene determinado tipo de construcción y demás, y después todo lo demás son la parte de aislación y la parte de refrigeración, porque esto, digamos, tiende a tener una vibración por el mismo desfasaje, por ser corriente alterna, tiende a tener una vibración, y esa vibración empieza a producir corrientes parásitas y demás que, bueno, empiezan a generar temperaturas. Entonces, para refrigerarlo se usa un tipo de aceite u otros compuestos químicos ahí adentro.
Pero básicamente el concepto es este, ¿no? En el primario vamos a tener un tipo de conexión que no nos interesa y lo que nos va a interesar es cómo está conectado en el secundario. ¿Por qué? Porque esto después es lo que va a ir hasta nuestras casas o va a ir hasta nuestra cuadra, por así decirlo. Y básicamente vamos a tener entonces en el secundario, o sea, las tres bobinas más chicas que están acá adentro, que acá están puestas con letra minúscula, A y A prisma, B prisma, C prisma. ¿Cómo se van a conectar? Bueno, se van a conectar de esta manera. Bueno, se va a conectar A prisma con B prisma y B prisma con C prisma. O sea, se va a conectar este cable que sale de acá, C prisma chiquito, con B prisma chiquito, con A prisma chiquito, eso se los va a empalmar, se los va a unir eléctricamente. Se los va a unir eléctricamente y de ahí, de ese punto, también se va a unir otro cable que lo van a llamar neutro. Ahí sale el neutro. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que tenemos las bobinas chiquitas, las unimos con un cable, las empalmamos, lo unimos eléctricamente, y de ahí sacamos un cable que lo vamos a llamar neutro. Esto se llama conexión en estrella porque también se lo puede dibujar de esta manera, ¿no? Se ponen las tres bobinas, y en el punto medio que se unen las tres bobinas, sale el neutro. Entonces, ¿el neutro qué va a hacer? Va a ser, de alguna manera, el que me va a hacer circular las corrientes, ¿no? O sea, me va a permitir la circulación de las corrientes. En este transformador secundario, yo lo que voy a tener es entre cada una de estos, o sea, ¿cuáles van a ser las tensiones? Y ahora sí, hablando de tensiones, ¿cuáles van a ser las tensiones en este transformador, digamos, secundario? Va a ser 380 entre A y B, 380 entre B y C, y 380 entre A y C. Esas van a ser las tensiones entre esos puntos. Ahora, con respecto a neutro, voy a tener una tensión menor, porque voy a tener 220 volts. A con respecto a neutro voy a tener 220 volts. B con respecto a neutro 220 volts. Y C con respecto a neutro 220 volts. Entonces ahí es donde tengo las diferentes tensiones, ¿no? O sea, para equipos o motores grandes, yo voy a usar 380 volts y voy a usar por ahí las tres fases para hacer arrancar un motor grande. Pero para una distribución eléctrica domiciliaria voy a tener que usar alguno de estos con respecto al neutro. Entonces, ¿qué es el neutro? El neutro es el centro del transformador o la conexión eléctrica entre las bobinas del transformador. O sea, es un cable más del circuito eléctrico. Y a eso es a lo que queremos llegar, ¿no? ¿A qué es el neutro? Es a una parte esencial del circuito eléctrico de las redes domiciliarias. Es un cable más. Por ahí va a circular la corriente, o por ahí debería circular la corriente. ¿Qué es la puesta a tierra? Sí. Una pregunta, no veo cómo nace los 220, porque a la entrada del transformador no entran tres fases de 380. No. Salen... A la entrada del transformador, bueno, para que termine el concepto y ahí te respondo la duda. Entonces, bueno, gracias. El neutro es entonces una parte esencial del circuito, para que digamos, en la parte domiciliaria tenga 220 o en la parte industrial tenga 380. Es para eso el neutro. O sea, me termina de cerrar los circuitos. La puesta a tierra, ¿qué es? Es un cable que va a salir de la tierra, o sea, que va a salir de la jabalina que está metida dentro de la tierra. Yo metí la jabalina dentro de la tierra o puse un conjunto de jabalinas o un conjunto de mallas para puesta a tierra, y ese cable que sale, ese va a ser el neutro. O sea que el neutro, ese va a ser la puesta a tierra. El cable de puesta a tierra, entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser eso, un cable que justamente se va a la tierra. Y el neutro, ¿qué va a hacer? Va a ser un cable que se me va a los transformadores eléctricos y demás.
Con respecto a la pregunta que hizo recién Carlos, Carlos Grussi, creo que es. No, Piercy. Carlos Piercy. Ya, Carlos Piercy. Vos en el primario vas a tener, en el primario vas a tener media tensión. Y en el secundario vas a tener baja tensión. O por ahí vas de baja tensión a baja tensión en diferentes tensiones. Por ahí acá en el primario tenés 1000 volt y en el secundario tenés 380. Tenés 3 salidas de 380. ¿Está bien? Los 220 tengo la duda. ¿Cómo? Los 220 tengo la duda. ¿Dónde aparece? Los 220, bueno, es así, mira. Suponete que acá tenés 1000 volt. En este sector tenés entre bobina y bobina, o sea, entre A y B tenés 380. Entre B y C, 380. Y Sí. entre A y C tenés 380. Ahora, entre A y el N vas a tener 220, porque el N es acá el centro, ¿no? Vos imaginate que acá, o sea, no podés sumar linealmente si no tenés que calcularlo, pero acá tenés una sola bobina, entonces tenés una tensión baja. Acá como tenés dos bobinas, tenés una tensión más grande. Por eso es que acá tenés 380 y acá tenés 220. Sí. Perfecto, ya ahora lo entendí. ¿Está? No es suma lineal, no suma lineal, es un cálculo de vectores, por cero. Es una suma vectorial, pero bueno, más allá de eso, si tomamos los módulos, bueno, en fin, no se inquinomen con eso, pero sí sepan que de ahí salen los... digamos que 220 toma una sola bobina. Claro, el 220 toma una sola bobina. Cuando tomas ahora lo entendí. Dos bobinas tenés 380. De ahí que Entonces, están los 220. Sí. Gracias. No, está bien. Pero lo importante de esto, ¿qué es? Lo importante de esto es que el neutro, y vuelvo a repetir lo mismo, el neutro es una parte del circuito eléctrico. La tierra es un cable es un cable que nace por una jabalina que se metió dentro de la tierra. Y que cualquier descarga que haya, yo lo voy a mandar ahí. Por ahora, ese es el concepto. A ver, y esto sí me interesa que preguntarles a ver si se entiende, si no lo volvemos a repetir hasta que se entienda, porque ya después nos vamos a meter en otros quilombos y por ahí va a ser más complicado. Vamos a preguntarle a Mariano Segovia. No sé si Mariano tenés micrófono para hablarnos. Sí, profesor, lo estoy escuchando. Sí. Bueno, sin entrar tanto en detalles, más o menos, ahora podés distinguir entre el neutro y la tierra. No sé si vos venías del colegio técnico o esto ya lo tenías claro. Sí. Tengo entendido que, bueno, el de cable, el de tierra, ¿sí? Es el cable que sale de la jabalina y que va hacia la tierra, como que hace la descarga. Exactamente, sí. ¿Y el neutro sería el positivo? Bien, el neutro no es ni el positivo ni el negativo, porque estamos hablando de 220, sino el neutro es un cable que viene desde los transformadores de media tensión. Es este cable. Viene desde el centro del transformador. No es ni positivo ni negativo, sino que es un punto del transformador. Es una conexión eléctrica entre los transformadores. Entendí. Sí. Es justamente, bueno, eso, ¿no? Es parte del circuito eléctrico. Juan, ¿te hago una consulta? Sí. Mira, yo tengo una subestación en mi trabajo y también las he visto en algunos generadores que el neutro debe estar conectado a tierra, tal vez de ahí donde por ahí uno se confunde. Y tiene que ver con que si se daña uno de los bobinados del equipotencial digamos, de trifásica, digamos, se vería desplazado el neutro. ¿Puede ser? Sí, Fabián. Después lo que se hace es todas las carcasas, o sea, después lo que se hace es el neutro se conecta a tierra, toda la parte de chapas, postes y toda parte metálica se conecta a tierra para justamente el tema de las descargas. Pero por ahora,
ahora más adelante vamos a ver el uso específico de la puesta a tierra para cada uso, ¿no? O sea, ¿para qué se usa No, la está tierra? bien, está bien. O sea, Yo simplemente sí. digo, digamos que no queda flotante el neutro, sino que está vinculado, digamos, a la tierra, al pie del transformador. ¿Es correcto eso? Es correcto, lo vamos a ver Ok. más adelante, pero por ahora, digamos, lo que quiero es que el resto de Hacemos de cuenta que los... está desconectado, Sí, claro. sí, Bueno, por ahora quiero que el resto de los compañeros entiendan que, o sea, que no se confundan más el neutro con el tierra, que sepan que son dos cosas distintas y que sepan que, bueno, que- que de alguna manera no es lo mismo tener un enchufe de 2 patas que uno de 3 patas. Uno de 2 patas, lo único que va a tener es una fase y el neutro. Cada uno de estos se llaman fase, bueno, va a tener una fase y un neutro. Y un enchufe de 3 patas va a tener fase, neutro y tierra. Entonces, esta puesta a tierra después va a ir a todos los enchufes que tenemos en las casas, en la empresa, en el laburo, en todo lo demás. Y ahora vamos a tratar de entender para qué sirve, de qué manera actúa eso. Por lo pronto ya... Profe, Sí, una consulta. sí, Con eso también va el tema de los colores de los cables, ¿no? En las sí, instalaciones de las casas. exactamente. Con eso también va el tema de las instalaciones, no de las instalaciones en las casas, pero sí en las industrias para identificar cuál es el R, el S y cuál es el T. Y claro, bueno, yo acá en mi casa, cuando terminé de hacer toda la instalación eléctrica nueva, me pusieron la jabalina y el cable era rojo. ¿De la jabalina? Sí. Ah, está bien. No, está mal eso. Ahí está normado. Más adelante vamos a ver cuáles son los colores que se usan. Listo. No dije nada. Ya lo dice, sí. Bueno, cuando veamos el Hacer esquema... una consulta, profe. Sí, A veces se ve en los postes de la ruta, en las líneas de distribución, que se envían 4 conectores, no, perdón, 4 cables, que supuestamente serían ABC y el neutro, RCT y el neutro. Pero a sí. veces hay 3 solamente. ¿Eso por qué? Porque el neutro después se toma de otro lado. Bueno, O sea, esto se ve en la ruta cuando vas hasta los postes y se ven 3 o 4 cables. Cuando son 4 se entiende perfecto. Pero ¿y cuando son 3? sí. Bueno. Ahora te respondo la pregunta, pero vamos a comentarle a los demás chicos que estamos hablando de algo muy, muy particular y muy técnico que tiene que ver con lo siguiente. Los transformadores, vos los podés conectar de manera que se llama en modo triángulo y en modo estrella. Los motores eléctricos también. Los motores eléctricos también se pueden conectar. Los motores eléctricos trifásicos, ¿no? Se pueden conectar en estrella y en modo triángulo. Fíjate que no me acuerdo quién hizo. Juan, vos hiciste la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, Juan, mira, en los transformadores, acá está claro el ejemplo, ¿no? En los transformadores, en la parte de la línea de alta tensión o la primaria, bueno, yo le digo alta tensión, pero en realidad es media tensión, en la parte primaria, ves que vos entras con 3 líneas, L1, L2 y L3, sin el neutro. Ah, correcto. Vos entras sin el neutro. Bien. Y el modo en que lo conectás es en el modo que se llama triángulo, o sea, vos, perdón, en el modo estrella, no, triángulo, digo bien, en el modo triángulo, que es este modo de conexión donde vos no tomás un punto intermedio, sino vos conectás una bobina, la conectás a la Perfecto. otra, a la otra, Ya está. Ahí lo veo en el gráfico, está perfecto. O sea, el neutro sale después del transformador. El neutro sale después del transformador En el modo estrella, y claramente. si es que lo conectaste en el modo estrella, sí. Y ahí ya salgo con baja tensión, ¿no? Ahí ya estaría saliendo con baja tensión. Sí, estaría saliendo con baja En tensión. general, ¿no? Está Sí. bien. Bien. Sí, Perfecto. O sea, con tensión domiciliaria, digamos, o con tensión de industrial. Perfecto. Bueno, esa pregunta, digamos, un poco venía... pero bueno, lo que quiero, para los que no tienen, digamos, los conceptos muy claros o vienen de una escuela que viene de bachiller o economía, sepan que bueno, tengan este concepto presente, ¿no? El neutro viene del circuito eléctrico. La puesta a tierra es un cable que se mete a tierra.
el que se mete a través de la jabalina tierra. Ese es el concepto que quiero que quede claro. Igual se entiende, Juan, o sea, Sí. cuando llega, por ejemplo, a los locales comerciales, es normal ver las tres fases, digamos, y el neutro aparte. Y después lo que sería la cajita que están en las casas, que vos tenés las dos patitas inclinadas y una derecha. Uno es A, B o C y el otro es el neutro. Y la tierra es un circuito independiente que va a la jabalina. O sea, eso para llevarlo más a un esquema domiciliario. Sí, sí, lo que vos vas a tener en los enchufes, por ejemplo, en el enchufe puedes tener el neutro, una patita El neutro inclinada. siempre. El neutro siempre una patita inclinada. Después vas a tener, por ejemplo, el B, otra patita inclinada, y después vas a tener la puesta a tierra, que va a ser la patita derecha. Exacto. Ahí se compone. Igual, sí. Bueno, yo la verdad es que mucho no entiendo, tampoco le voy a pedir que lo vuelva a explicar porque sería demasiado, pero usted recién dijo que la tierra era, o sea, es el cable, la puesta a tierra es la jabalina que va clavada en la tierra. Exactamente, sí. Y el neutro era... El neutro. ¿Cómo se define el neutro? El neutro definilo como que es un cable que va, que es parte del circuito eléctrico. Es parte del circuito Que va eléctrico. al transformador. Va al transformador, sí. El neutro va al transformador, no va a la jabalina. No, el neutro va al transformador. Es otro cable independiente. En principio es otro cable independiente. Ese va al transformador. Sí, ese va al transformador. El otro no. El de puesta a tierra, en principio no. Digo en principio porque después vamos a ver que hay otros temas. Hay otros temas que complican este tema. Pero para lo que es la parte interna domiciliaria es así. Vos tenés, a tu casa, Laura, va a llegar, vas a tener un neutro, sí. Después vas a tener cualquiera de estas fases y tenés que tener la puesta a tierra si es que tu casa está cubierta contra descargas eléctricas. No estamos hablando de parar rayos ya, estamos hablando, digamos, de protección eléctrica domiciliaria. Domiciliario, de oficinas, claro, de empresas y demás. La primera foto fue el transformador ese que está el grande que está en la calle. Sí. Esto sería por dentro lo que se ve el transformador. ¿Cómo sería el transformador ese? Esto sería el esquema eléctrico, sí. O sea, ¿cómo? O sea, de adentro del transformador que está en la calle. Sí, exactamente. ¿Y qué tiene que ver el de mi casa? Eso no entiendo. Ah, está bien. Bueno. Esto venía a cuenta de que, bueno, necesitábamos entender un poco de qué es el neutro. Si yo, digamos, arranco diciendo que el neutro viene de la estación de la generación. Transformador de la calle. Sí, no, del generador eléctrico que está en Atucha. Vos no me creerías que llega el neutro hasta tu casa. Entonces, o los que por ahí tienen un poco más, por ahí los que tienen un poco más de conocimiento, bueno, hacen las preguntas de, bueno, ¿por qué hay 3 y no 4? Y todo eso. Entonces, por eso es que arrancamos un poquito antes, o sea, arrancamos acá diciendo que, bueno, la tensión se genera, se empieza a distribuir, y lo que vamos a analizar, lo último que analizamos es este último transformador. Que es este último transformador, y que es esto, ¿no? Entonces, el neutro que me va a hacer, va a completar algún circuito eléctrico, se va a hacer para que la corriente pueda circular. ¿Se acuerdan que es un flujo? La corriente en definitiva es el flujo de corriente que va a moverse acá. Se va a mover entre dos puntos, entre N y B, por ejemplo, entre N y B, o entre N y A. Y que la puesta a tierra es otra cosa, es un cable que se metió a la tierra, y que lo vamos a meter en la instalación domiciliaria. ¿Para qué? Ahora vamos a ver para qué. ¿Para qué usamos la puesta a tierra? Y ahí avanzamos entonces. Y acá dice claramente, ¿para qué se usa la puesta a tierra? Bueno, la puesta a tierra para sistemas eléctricos, bueno, y acá vamos a ver todas las puestas a tierra, ¿no? Puesta a tierra para sistemas eléctricos. El propósito de aterrar los sistemas eléctricos es limitar cualquier voltaje elevado que pueda resultar de rayos, fenómenos de inducción o de contactos no intencionales con cables de voltajes más altos. Esto se realiza mediante un conductor apropiado, a la corriente de falla o al total del sistema.
como parte del sistema eléctrico conectado al planeta Tierra. Bueno, ¿qué nos quiere decir este texto? Es que nosotros en la vida real vamos a encontrar este tipo de instalaciones, ¿no? En una planta industrial, en un hotel, en lo que fuera, ¿no? En una empresa, en una fábrica. Encontramos este tipo de instalaciones, en donde vamos a pasar por esto que se llaman bandejas portacables. Esto ya es parte de las bandejas portacables de otra materia, pero bueno, las bandejas portacables, tenemos todas las bandejas portacables por donde van a ir cables de tensión y quizás también vayan cables de alarma, cámaras, incendio y lo que fuera, ¿no? Como podrán ver acá, todas las bandejas tienen en el costado un cable de cobre que va a ser la descarga eléctrica, ¿no? O sea que cualquier fuga, supóngase, viene una rata, se comió este pedacito de cable de 220, pum, la rata le da 220, se muere, pero me deja el cable comido. Empieza a haber una descarga eléctrica y bueno, para que después los operarios que vengan acá no tengan problemas, esa descarga se va hacia tierra. O sea, la fuga de esa corriente que hay acá se va a ir a tierra y la tierra, como ya sabemos que neutraliza, lo neutraliza. Lo va a eliminar esas descargas. Va a hacer que el operario no le pase corriente. Entonces acá un poco todo lo que es sistemas, lo que es sistemas de lo que es la parte de sistemas eléctricos, para eso se pone a tierra, ¿no? Dijimos para que y acá lo hice para que, bueno, que no haya contactos con voltajes altos y demás. ¿Por qué? Porque si hay otro cable acá que también se comió la rata, que tiene, supónganse que de las cámaras, ¿no? Capaz un cable de 220 y un cable de las cámaras. La rata viene y se come primero el cable de las cámaras y lo manda contra la bandeja. Después viene la rata y se come el cable de 220 y ahí se muere. La corriente, como esto es chapa, va a pasar del cable de 220 hacia la parte de las cámaras y ahí voy a mandar 220 a las cámaras y se van a quemar. Entonces, para evitar eso, bueno, la puesta a tierra me evita ese tipo de circunstancias también. Me descarga, me hace que esta bandeja no tenga corriente y queden protegidos los cables de ese tema. Para eso algunos cables incluso tienen lo que se llama el blindaje y la conexión de puesta a tierra. Tienen un cablecito más desnudo, el desnudo, bueno, debería ir a tierra, porque de ese modo cualquier tensión que toque el blindaje o que esté atravesando por acá va a ir a descargarse a tierra y neutralizarse. Y no me va a dañar el equipo, no me va a inducir el equipo. Eso. Entonces, ese es el primer caso para lo que se pone a tierra, ¿no? Después, puesta a tierra de los equipos eléctricos. Y ahí estamos hablando ya no del sistema, sino de los equipos, el propio equipo, ¿no? Tengo no sé, la heladera, el lavarropas, bueno, todos los electrodomésticos en general, son equipos que tienen, digamos, el cable a tierra, o sea, vienen preparados con una conexión a tierra. También todo lo que son los sistemas electrónicos, lo que es la alarma, por ejemplo, viene con una puesta a tierra, que normalmente no lo ponen, pero hay que ponerlo, viene con una puesta a tierra. Los sistemas de incendio también, bueno, todo lo que son sistemas de electrónica deberían tener la puesta a tierra. Entonces, vamos a leer este texto. Puesta a tierra de los equipos eléctricos. Su propósito es eliminar los potenciales toques que pudieran poner en peligro la vida y las propiedades, de forma que operen las protecciones por sobrecorriente de los equipos utilizado para conectar a tierra todos los elementos de la instalación que en condiciones normales de operación no estén sujetos a tensiones, pero que pueden tener diferencia de potencial con respecto a tierra a causa de fallas accidentales en los circuitos eléctricos, así como los puntos de instalación eléctrica en los que es necesario establecer una conexión a tierra para dar mayor seguridad, mejor funcionamiento y regularidad en la operación, y en fin, todos los elementos sujetos a corrientes eléctricas importantes de cortocircuito y sobretensiones en condiciones de falla. Generalmente, la resistencia a tierra en cualquier punto del sistema no debe ser mayor a 5 ohm
Para la conexión a tierra de los equipos, se instalan en los edificios una barra de cobre electrolítico de dimensiones adecuadas, instaladas a unos 60 centímetros sobre el nivel del piso, con una leyenda indicativa que es de uso exclusivo para el sistema de fuerza de fuerzas en las concentraciones de los tableros de cada piso. Bueno, ¿qué nos quiere decir entonces este texto, ¿no? Que es bastante largo y bastante difícil de leer. No, bastante difícil de leer, no, sino que es bastante largo. Lo que básicamente nos está diciendo es que los equipos tienen que tener, digamos, los equipos eléctricos tienen que tener una puesta a tierra para que las descargas no vayan hacia las personas, sino que vayan hacia la tierra, ¿no? Entonces, la carcasa de este equipo, de lavarropas, si no está, o sea, en condiciones normales no va a pasar nada, o sea, si el sistema es nuevo y no tiene ninguna fuga, no hay ninguna desperfecto, el equipo va a andar, no va a tener ningún problema. Esto es por si en algún momento, supónganse, empieza a haber fugas eléctricas. ¿Por qué puede haber fugas eléctricas? Por ejemplo, en los motores que están trabajando de modo constante, digamos, el bobinado de los motores es básicamente un cablecito de cobre que está pintado con un barniz. Es un cable de cobre pintado con un barniz finito. Eso se envuelve, por eso se llama bobina, se envuelve alrededor de lo que se llama el núcleo del estator, no, perdón, la carcasa del estator, lo que es el estator. Y bueno, conforme el equipo va funcionando, eso puede levantar temperatura, eso que levanta temperatura puede llegar, esto todo en supuesto, puede llegar a derretir el barniz, o por ahí por fricción, porque se hayan roto algunas partes de los mecanismos de movimiento, por ahí por fricción puede llegar a rozar alguna chapa y desprenderse ese barniz. Cuando se desprende ese barniz, empezamos a tener fugas eléctricas. Esas fugas eléctricas, si llegan a la carcasa y una persona la toca, puede llegar a tener una descarga importante. Esa descarga importante, bueno, la tengo que de alguna manera subsanar, ¿no? Tengo que de alguna manera evitar que pase eso. Y ahí es donde entra en juego la puesta a tierra. ¿Qué es lo que va a hacer la puesta a tierra? Si yo puse la puesta a tierra en todas las carcasas, partes metálicas y todo lo que pudiera llegar a tocar la persona, bueno, si hay una fuga eléctrica, eso lo va a absorber y lo va a mandar a tierra. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer la puesta a tierra? En los electrodomésticos, yo digo electrodomésticos, puede ser tranquilamente, por ejemplo, un rack. El rack lo pongo a tierra, ¿para qué? Para que si hay alguna descarga de algún equipo, de alguna computadora, esa corriente no le pase al técnico, sino se vaya hacia bueno, se descargue directamente en la tierra, ¿no? Hay algo que es muy peligroso, que son los artefactos manuales, o los artefactos manuales para trabajo o de uso doméstico. Por ejemplo, los taladros, amoladoras y demás. En función de su robustez pueden tener partes metálicas, y esas partes metálicas pueden llegar a tener alguna fuga eléctrica, ¿no? Por ejemplo, la moladora tiene partes mecánicas importantes. Si se la empieza a usar de manera constante, si se le da un uso constante, no es raro que levante temperatura, al igual que el taladro. Si se empieza a tratar de hacer un agujero en una losa o en alguna columna, no es raro que levante temperatura. Y esas partes metálicas, si no están puestas a tierra, pueden llegar a tener problemas. Por ejemplo, bueno, y esto viene a cuenta de, para este tipo de herramientas hay que tener cuidado al hacer los alargues. Los alargues tienen que ser con un buen cable a tierra, para evitar justamente estos temas, ¿no? Si bien cuando uno suelta el equipo tiende a pararse, bueno, puede provocar un daño. Acuérdense que cuando nos pasa corriente, ¿qué pasa? Nos quedamos inhibidos, o sea, dejamos de tener poder sobre nuestro cuerpo.
Como este es un concepto más o menos importante, vamos a preguntar a ver si más o menos se entiende esto. A ver, ¿alguno quiere hacer algún comentario de este tema? ¿Se entendió más o menos? Bastante claro, profe. No. Vamos a preguntarle a alguno. Se entiende. Yo estoy en los barcos y en los barcos se usa un sistema para el tema de los equipos eléctricos y otro generador para los equipos más pesados. Sí, correcto. En el tema, digamos, el tema de navíos es otra historia bastante, bastante interesante para estudiar. Las descargas atmosféricas en navíos también es un tema que lleva a otra complejidad. Está buena la aclaración. Vamos a preguntarle a Alejandro Lepera. Alejandro, si tenés micrófono, te escuchamos así. Bueno, si más o menos se entendió este tema de la importancia de la puesta a tierra. Bueno, más que de la importancia de por qué se usa la puesta a tierra, ¿no? O del concepto de la puesta a tierra. Bueno, Alejandro no tiene micrófono, no. Vamos a preguntarle a Rodrigo Augusto. Hola, hola. ¿Me escucha? Hola. Sí, Rodrigo, te escuchamos. Sí, profe, se entiende, igualmente lo tengo que leer bien, pero bueno, nada, lo tengo que leer. Está. Bueno, entonces, este es un poco el tema de la importancia de la puesta a tierra, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahora dijimos que se usa para dos cosas que en realidad son lo mismo. Una es para lo que es la parte de, lo hemos visto acá, de lo que es la parte de toda la estructura de distribución eléctrica, y otro tema es para lo que es el tema de los artefactos de uso eléctrico, los equipos de uso eléctrico. Vamos a ver algunos otros usos de la puesta a tierra. La puesta a tierra en señales electrónicas. En señales electrónicas. Entonces, ¿para qué se usan señales electrónicas? Para evitar la contaminación con señales en frecuencias diferentes a la deseada. Se logra mediante blindajes de todo tipo, conectados a una referencia a cero o a tierra. Bueno, un poco sobre todo se me viene a la memoria lo que son los sistemas de incendio. Dentro de lo que son los sistemas de incendio, de detección temprana de incendio, en los que son, digamos, de las marcas importantes como pueden ser Bosch o Hokkichi, todo lo que es el protocolo de comunicación entre la central y lo que es los dispositivos, hay un protocolo de comunicación que se da por señales eléctricas, digamos, por señales eléctricas que están sobrepuestas a la tensión de alimentación de 24 volts, van por el mismo sistema de conexionado. Entonces, es muy importante que se evite todo lo que son, digamos, interferencias eléctricas, ¿no? O sea, cualquier cable de alta tensión que esté cerca de ese cable puede llegar a meter corrientes no deseadas. Pero bueno, para entender un poco el concepto, ¿qué nos quiere decir que esto, ¿no? Interconexión entre dispositivos, bueno, hay que blindarlos de alguna manera. Entonces, se puede blindar con un blindaje total o más que nada con lo que es la parte de la conexión a tierra. El blindaje lo que me va a hacer es evitar que se metan interferencias, que se induzcan interferencias. Y la conexión a tierra lo que me va a hacer es
todas las interferencias que haya, corrientes parásitas y demás, se vayan y se descarguen. Entonces, de esa manera las señales viajan limpias o lo más limpias posibles hasta el dispositivo, o sea, viajan limpias entre el dispositivo y entre el dispositivo y la central. Eso digamos. Entonces eso es para un poco lo que es la protección de señales, de las señales electrónicas. Ahora, para la protección de los dispositivos electrónicos es para evitar la destrucción de los elementos semiconductores por sobrevoltajes. Se colocan dispositivos de protección de forma de limitar los picos sobre tensión conectados entre los conductores activos y las tierras, ¿no? Es decir, que yo tengo acá el equipo electrónico, lo tengo que conectar a tierra. Este diagrama me sirve un poco, bueno, para entender un poco un tema, ¿no? Yo algunos equipos electrónicos que son sensibles, los puedo, o carcasas que por ahí yo considero que son sensibles, las puedo conectar directamente a tierra, puedo hacer una conexión directa a tierra, en función de si me lo autoriza o no el ingeniero eléctrico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo un rack importante de un centro de cómputos. Ese rack importante, en vez de conectarlo a todo el sistema de tierras que vienen con la propiedad, con la industria, con lo que fuere, yo digo, bueno, esta rack es importante y es vital para la empresa, bueno, hagámosle una puesta a tierra propia para ese elemento. Entonces yo puedo hacerle una conexión directa a tierra. El elemento ese lo protejo directamente a tierra porque entiendo que los dispositivos que hay ahí son sensibles y requieren una puesta a tierra independiente. En algunos casos se justifica, en otros no, ¿no? Eso ya después es una cuestión de costos. Pero lo puedo hacer. Sí, después tengo que pedir que lo autorice a alguien de la parte eléctrica para que la tierra en ese lugar que yo elegí, porque no puedo elegir cualquier lado, porque voy a tener diferente resistividad eléctrica. Entonces, me tienen que decir dónde va a ser, dónde es conveniente hacer la instalación de esa toma de tierra. Y bueno, y por último lo que ya conocemos, que es la descarga de protecciones atmosféricas, ¿no? Que bueno, ya analizamos todos los tipos y demás. Así que bueno. Yo creo que tendríamos que seguir con lo que es protección a tierra, tenemos para rato todavía. Pero creo que por hoy vamos a dejar acá, si la clase no se hace más larga ni más pesada. ¿Alguno quiere hacer algún comentario, preguntar algo? ¿Le quedó alguna duda de algo? Si no, entramos a preguntar. No, hasta ahora entendí casi todo. Ah, bueno, genial. Profesor, Sí. esto lo sube, aparte de lo de YouTube, digo, así las filminas. Sí, las filminas Te las las subo. Sí, las tengo que subir, se las subo al Classroom y también les voy a dejar 2 apuntes que son sobre puesta a tierra, para el que quiera profundizar más. Ah, bueno, para poder leer un poquito más. Sí, es de donde saqué parte de esta información, bueno, entre otras cosas, y les va a venir bien. Excelente, Bueno, vamos a ¿y tener con esto trabajo va a de subir esto. un trabajo? ¿Va a subir un trabajo práctico de esto o todavía no, cuando terminemos? Sí, depende de los tiempos que tenga. Soy sincero, o sea, me lleva Porque tiempo. no sabemos cuándo termina. ¿Cómo? No sabemos cuándo termina la materia, digo. Sí, para el viernes le doy les paso esa información. Voy a hablar con Beatriz a ver cómo cierro esto. Tengo que cerrar el tema de cuántas notas necesita la facultad y hacer el cierre. Bueno, profe, muchas gracias. No, está bien. Si alguno quiere preguntar algo más, a ver, vamos a preguntar a alguno. Oscar Rodríguez, ¿tenés micrófono como para comentarnos algo?
Sí, ahí abrí el micrófono. No, hay que leer, pero lo sigo porque, bueno, yo vengo de un colegio industrial, así que no es nuevo todo esto para mí. Ah, perfecto, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces por hoy de finalizar la clase, esto ya quedó grabado. Le pongo dejar de grabar. Y bueno, nos estamos viendo la semana próxima. Gracias, Juan. Gracias, Hasta luego. profesor. Nos Hasta vemos, luego. muchachos. Hasta Muchas luego. gracias. Chau, chau. Muy buena clase. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Bueno.